Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Soy el profesor Hernando Salcedo Gutiérrez y quisiera compartir hoy con ustedes, en el marco de la Cátedra por la Paz que desarrolla el Liceo Caldas, Colcaldas, de Aguachica, Cesar, algunas breves reflexiones que intenten establecer relaciones entre deseo, cine, sueños, lenguaje y todo enfocado a pensar nuestro país, esta Colombia que nos duele. Agradezco al profesor Santiago Mejía, al profesor Andrés, por invitarme en esta ocasión y saludo de manera especial al profesor y amigo del alma José Molina Caviedes, que desde hace cerca de 30 años me invita a esta hermosa región a conversar con docentes y estudiantes sobre estos temas. Este ejercicio es todo un reto y espero me permita que yo me aclare en el intento por aclararle a ustedes estas mismas ideas. En ese sentido, soy consecuente con la tesis que afirma que una buena clase es una buena reflexión. Estudiantes y profesores van a clases a reflexionar, a hilvanar ideas, a dar sentidos, a crear mundos a partir de nuevas comprensiones. Así que no importa si las clases hoy, por efectos de esta malvada pandemia, son remotas y fuera de las aulas de los colegios. El encuentro entre docentes y estudiantes es para que ambos se aclaren aspectos de la vida que intensamente viven. Quisiera empezar recordando algo muy obvio. Los seres humanos somos lo que somos por el tipo de vida que llevamos como humanos. Los humanos vivimos como humanos, ni más ni menos. Solo los humanos vivimos así. Solo a nosotros nos sucede lo que nos sucede. Solo nosotros damos sentido, significado a nuestras vivencias. Solo nosotros decimos que comprendemos o no alguna situación. Y todo eso sucede porque nosotros vivimos, como ya lo dijo el profesor chileno Humberto Maturana Romesín, en el medio del lenguaje. Es decir, el lenguaje es el medio ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos. Vivimos en el lenguaje como el pez vive en el agua. Respiramos lenguaje. Somos el lenguaje que introyectamos desde pequeños, que construimos a lo largo del vivir. El vivir humano es vivir en el lenguaje. Ahora bien, una forma de entender a los pueblos, a las culturas, es haciendo un análisis del tipo de lenguaje que usan. Puede notarse que si un pueblo, una cultura, construye un lenguaje excluyente, su vida se parecerá a eso. Sus acciones serán de ese tipo. Pensamos y actuamos desde ese lenguaje. Por tanto, nos parecemos a nuestro lenguaje, a nuestra forma de discernir. Nos parecemos a nuestra lógica. Lo fuerte del asunto es que casi no nos damos cuenta de eso. Sencillamente actuamos y vamos por la vida como si así fuera, como si esa fuera la única manera, la correcta, la verdadera. Esa fue la que aprendimos desde niños. Así debe ser. No hay más lógicas. Los demás están equivocados. Y vamos así por el mundo, ignorantes de nuestra propia ignorancia, sin darnos cuenta que no sabemos, que hay otras formas de ser y estar en el mundo. Ese recorderis, palabra que me gusta más que recordatorio, que es la aprobada por la Real Academia de la Lengua Española, y real aquí es de realeza, tengan eso en cuenta. Ese recorderis, digo, de esa obviedad tan cotidianamente olvidada, me permite afirmar que hoy, en la plena época de la proliferación de discursos, en la época de la relatividad, en la época del todo vale, en la época que algunos llaman posmodernidad,
no hemos podido comprender la fuerza de este argumento para desde él darle la última estocada a los que se muestran como los poseedores de la verdad. Un segundo aspecto que es necesario traer a colación es el que nos muestra como hijos de un momento histórico que vivió Europa y su intento de expansión por todo el planeta. Nosotros, los colombianos de hoy, los latinoamericanos de hoy, no podemos desconocer que el lenguaje que tenemos es fruto de la imposición de los conquistadores europeos que llegaron a arrasar con con lo nuestro e imponer su forma de vida. Nos impusieron su religión, sus costumbres, su lógica, sus reflexiones. Nos dijeron que ellos tenían la forma correcta de ser y estar en el mundo y que nosotros éramos una manada de ignorantes. Así que intentaron reeducarnos, formarnos bajo unos parámetros que nunca se nos había ocurrido que podían existir. Por tanto, el tipo de cultura que somos hoy es una mezcla de esa nueva información impuesta y la resistencia de algunos por seguir siendo ellos mismos. Sincretismo dialéctico, opuestos que se atraen y rechazan a la vez, lenguaje florido, enriquecido por el cruce de culturas, pero que arrastra también lo peor de las culturas en choque. Esa raíz lingüística tan particular que tenemos no es única. Todos los pueblos se han hecho de la misma manera, con la misma lógica. El ambiente guerrero expansionista de los humanos ha hecho que unos pueblos sometan e impongan sus tradiciones a otros, en un intento por hacerlos semejantes, como si la diferencia fuera una desgracia, como si el extraño no tuviera derechos, como si quisiéramos borrar la diferencia. Volviendo a nosotros, como colombianos, como latinoamericanos, somos hijos de ese entrecruzamiento de lenguajes, guerrerista de base, masculino por excelencia, o mejor, patriarcal. Occidente nos impuso su visión del mundo, nos dijo que la filosofía, la ciencia, el cristianismo, el derecho eran formas avanzadas de pensar, que Aristóteles, Descartes y Newton en conjunto representan perfectamente la forma de pensar de un ser humano. Así, la observación, el experimento, lo medible, cuantificable, el castigo del error, la búsqueda de la verdad, el ideal de objetividad, la idolatría al objeto, a la cosa, el reconocimiento de una realidad externa al sujeto como única realidad verdadera, el rechazo al mundo interior, el miedo a la subjetividad, se convierten en la bandera del hombre moderno en clave europea. Pero con ello, la cultura occidental se olvidó de volver la mirada sobre nuestro propio yo, sobre nosotros mismos, como materia de autorreflexión. Como lo digo en otro lugar, comillas, nos encantó tanto lo de afuera que nos olvidamos de nuestro interior. O quizás nos dio tanto temor nuestro interior que nos pareció más seguro refugiarnos en las cosas. Cierro comillas. El objetivismo en que nos metió esta formación sociocultural ha hecho que la pregunta por nosotros mismos sea cada vez más desplazada al punto que ya no hace parte de nuestras necesidades, intereses y problemas. Ello, por supuesto, causa cierto malestar, pues la pregunta por nosotros mismos es imposible de evadir. Por ello, buscando fugas, nos refugiamos más y más en las actividades de afuera, en el exceso de trabajo, en el licor, en la droga, en la compra de los más inútiles objetos que muestren nuestro éxito en la vida. Lo que produce lo de afuera, lo cura lo de afuera, es la terapéutica que se esconde en el fondo de tal información. En términos más psicológicos, es un intento por acallar el mundo interno nuestro, simbólico, imaginario a veces, que no es medible, que no es cosa, por lo real. Acto imposible que nos sumerge en más malestares. El proceso de escolarización, pretendiendo responder a las exigencias del medio, nos ha metido así en un modelo educativo en el cual
el plan estratégico para el logro de unos fines prima por sobre acciones comunicativas. La pregunta por el saber ha sido desplazada. Hoy, por ejemplo, necesitamos ganar el año o el semestre, sin importar si sabemos o no. Hoy, con todo el bombardeo de información a que sometemos a la población, asunto nunca visto antes en la historia de la humanidad, aún no logramos que esa información se convierta en conocimiento. No logramos que ello nos convierta en una cultura autorreflexiva. No logramos que tanta información sirva para repensarnos. No es del interés de la clase gobernante impulsar un tipo de cultura para el reconocimiento del sujeto, para el autorreconocimiento. Ese lenguaje está vedado. Conectado a ello, es pertinente hacer notar que el arte es una de las expresiones culturales más promovidas por la cultura occidental. Se reconoce que como humanos, desde siempre hemos representado nuestras vivencias a partir de las expresiones artísticas. Se recuerda constantemente que a partir de la tragedia y de la comedia, desde la antigüedad, ya los griegos representaban sus vivencias. Sin Aristófanes, Esquilo, Sófocles, Eurípides, no nos entenderíamos como cultura. Edipo y Electra se ganaron un puesto de honor en esta cultura por la forma como estos autores los trajeron a colación. Sin lugar a dudas, la aparición del cine impulsó significativamente esta forma de expresión que tienen las culturas. El cine muestra bastante bien cómo se expresan los pueblos, cómo sienten, qué siente una cultura, cómo siente una cultura sus vivencias. Hay un hermoso y revelador cine europeo sobre el fuerte y triste momento histórico que vivieron en el siglo XX, las dos guerras mundiales. Alemania, por ejemplo, ha recreado su vivencia hitleriana con el cine, esperando que su pueblo no vuelva a caer en esa forma de pensar y actuar. Nosotros como cultura tenemos poca producción cinematográfica, y más poca aún que reflexiones sobre nuestro conflicto y nuestro sufrimiento en él. Ya vendrá el momento en que podamos contar con calma toda la ignominia sufrida. Pero creo que un buen intento es el de Carlos Arbeláez en la película Los colores de la montaña, que muestra cómo unos niños en un contexto rural viven unos ideales que se verán truncados por el conflicto interno que vivimos hace tanto tiempo. Hay quienes defienden que la guerra saca a relucir lo peor y lo mejor de nosotros los humanos. Creo sinceramente que esa es una defensa al guerrerismo de nuestra cultura occidental, que es la cultura que más conozco, aunque podríamos incluso decir mucho más acertadamente que es una defensa del guerrerismo de la especie humana en general. No me cabe ninguna duda que el conflicto colombiano ha truncado los más nobles deseos de muchas generaciones. Ha anulado las ilusiones de aquellos que algún día quisieron crecer y ser distintos. Ver a esos niños y sus familias perder sus ideales me hace creer que el conflicto ha sacado lo peor de nosotros. Por ejemplo, nos ha hecho especialistas en elegir los peores representantes de las comunidades como nuestros gobernantes y sentir además que lo hicimos bien. Nos ha hecho sentir que la vida no se puede vivir sin miedo. Miedo a perder la vida misma, perder el empleo, perder nuestras pertenencias. Los defensores del conflicto bélico en el que estamos inmersos nos han hecho creer que se requieren de tropas y ejércitos, de armas sofisticadas y de policías especializadas en detener las marchas. Nos han hecho creer que la educación con calidad solo es posible con mucho dinero y que para trabajar en Colombia realmente no se necesita tanta calidad. La película me hace pensar en los cientos de Messi, ese futbolista, que se han perdido en Colombia, pero también en la soledad de aquellos pobres deportistas que a puro tesón y hambre triunfaron un día y vivieron 100 días de gloria, pues esta cultura no les enseñó a vivir en la mesura de los placeres económicos. Parodiando al maestro Estanislao Zuleta, podríamos afirmar que en medio del conflicto es imposible aprender a desear.
Si las nuevas generaciones solo ven al jefe de guerrilla, de disidencias, de paramilitares, de contrabandistas, en lujosas camionetas y motos, bebiendo licores y rodeado de guardaespaldas y chiquillas menores de edad que son sus mujeres, pues con el tiempo le gustaría hacer eso. Allí hay un modelo de ser humano que puede hacer lo que le plazca. Si la prensa se centra en las excentricidades de un reconocido futbolista y le dedica tantos minutos de televisión y prensa, pues eso llama la atención. Y de nuevo allí hay un modelo. Si los Nule estafaron al país y pagan sus condenas en cómodas celdas, pues allí hay un modelo. Así que nos toca concluir que estas nuevas generaciones se van pareciendo a los adultos que más han tenido como modelo, que han sido exitosos, que hacen lo que les place. Y eso es un hecho. Las nuevas generaciones se parecen a quienes los educan. Son muy pocos los niños y jóvenes que innovan y rompen con su tradición. Por lo regular, tenemos la tendencia a repetir historias, a hacer lo que aprendimos a hacer. No les puedo pedir a los adolescentes que sean buenos seres humanos si su imagen cotidiana es de adultos patanes que ven en la fuerza la única manera de lograr sus deseos. Así es, mis estimados jóvenes, se necesita ser muy valientes para oponerse a la pandemia cultural, a la enfermedad moderna, a adultos irresponsables, a una prensa que se alió con el poder político para repartirse el país. Jamás les pediría a ustedes que salven este país o este mundo. Semejante empresa es asunto de adultos, de hombres y mujeres con mucha formación, dispuestos y dispuestas a vivir como parias. Pero sí les puedo pedir que se arriesguen a pensar, que se arriesguen a debatir con alguien en quien creen, en quien confíen, sobre las desgracias del conflicto, sobre la cotidianidad del pueblo, de la región y la nación. Ustedes, más que ninguna otra generación en la historia de la humanidad, tienen las herramientas para pensar por sí mismos, tienen la información a la mano, sepan buscarla. No se queden con el primer pantallazo de Google ni crean al WhatsApp que les llegó 20 veces. Busquen, busquen su mundo, que si se conforman con el mundo bélico que los adultos hicimos para ustedes, la historia de Manuel, el de la película, se repetirá. Tendremos que buscar el balón en las tierras minadas que deja el conflicto. Muchas gracias.